Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. Por este medio hacemos de su conocimiento que el Partido Revolucionario Democrático y Socialista Banquetero anuncia su golpe de Estado. Por lo tanto, estamos acá preparados y listos para tomar el poder. Así que lo primero que será, Presidenta, ¿cómo está usted hoy? Kevin, ¿esto qué fue? Dijiste golpe de Estado la semana pasada, entonces yo solamente estoy anunciándole al público el golpe de Estado. Yo dije, vamos a hablar de golpes de Estado. Oh, No ¿en que serio? íbamos a dar un golpe de Estado, nos van a venir a traer presos, man. No, hombre, tú sabes, hombre. Va, mira, pues vamos a hacer algo. Liz, que tú saras. Ok, Vane, eso fue porque, pues, para alivianar, tú sabes y el público sabe que aquí respetamos y seguimos al gobierno democráticamente electo. Entonces, espera. Hola, I somos la love banqueta you, virtual de nuevo. Sí, los queremos mucho. I love you. Solo que el tuyo parecía un riñón. Kevin ama al presidente con el riñón. Sí, lo siento, ahí se nos dio un poquito de confusión, lamentamos, pero repito, de que aquí respetamos el gobierno democráticamente electo, liderado por el presidente Bernardo Arévalo y nuestra estimada vicepresidenta Karen Herrera. Lo siento, Vane, pero ahí. Quiero aclarar que cualquier cosa no fui yo. Por favor, me sacan del bote. Mi abogada es Ninette Montenegro. Me sacan del bote, No me dijiste nada de abogados. por si acaso. Ok, dame un segundo. Tú empieza. Carlos fue el de la idea. Carlos fue el de la idea. Sí, él fue. Ujú. Él fue. Ajá, nos dijo que le dijéramos Pues, general Carlos Chávez. sí. Mejor díganme Zeus. Buenas noches, amigos, amigas. Uno de los primeros golpes de Estado, o el que recordamos claramente, es el dado por Miguel García Granados, el de los billetes de a 10 pesos. Y justo Rufino Barrios, como sabemos, en aquella época la lucha de poderes entre conservadores y liberales era fuerte. Después de la muerte, y sigue siendo fuerte, después de la muerte de Carrera, eligen a Vicente Serna y Serna, y en este tiempo los rebeldes se exilian a El Salvador. El tiempo pasaba y el presidente salvadoreño pues ya estaba harto de andar pagándoles los gustitos a los liberales, los mantenía, los estaba manteniendo allá en El Salvador. Así que los insta para que el movimiento empiece a dar frutos y dejen de estar jodiendo allá. A finales de marzo de 1871 se reúne un grupo militar bajo eh, bajo el mando de García Granados, sí, el mismo que estaba emparentado con la familia de los Arzú y que es ahora antepasado del señor Arzú que no participó. Entonces, se reúnen este grupo de militares con el objetivo de derrotar a Serna. Y el 3 de julio llegan a Patsicía, Chimaltenango, y proclaman el acta de Patsicía. Por si acaso nos estuviera viendo Alex, Patsicía queda en Chimaltenango. Sí Eso existe. sí existe. Y proclaman el acta de Patsicía, donde desconocen al presidente Serna como presidente y ambas partes se enfrascan pues, ahí en una lucha donde la revolución de los liberales logra derrocar al presidente. Y el 1 de julio de 1871, Miguel García Granados es proclamado presidente, mientras Vicente Serna sale huyendo.
Posteriormente, se dan las reformas que cambiaron al país después de años de gobernanza. Sobre todo la expulsión de las órdenes seculares, fue cuando sacaron a la chingada todas las iglesias católicas, porque recuérdense que las iglesias católicas eran las que mandaban el país en aquella época. Empezó por abolir los monopolios, porque los monopolios estaban del otro lado. Aunque eran familias, los monopolios estaban de parte de los conservadores y querían los monopolios para ellos, digo, y querían abolir el monopolio. Además, se instauró la libertad de prensa, que era una de las cosas que Serna había quitado. La educación se proclamó laica, gratuita y obligatoria. Además, fundaron la Escuela Politécnica, aunque mal de su parte. Impulsaron carreteras, infraestructura, ferrocarriles, porque la idea era movilizar el comercio. Luego hace una reforma agraria y ahí se creó el escudo, por ejemplo, a él le debemos el escudo, la bandera, porque él la quería azul, blanco y azul, y pues así tocó. Él renuncia el 4 de julio de 1873 para que asuma el presidente Justo Rufino Vargas, quien habría muerto en la batalla de Chalchuapa, en El Salvador, mientras intentaba reunificar Centroamérica y Centroamérica nos bajó todo habido y por haber. Así que eso es el primer golpe de Estado de la edad moderna, llamémosle. Sí. O sea, yo del Estado honestamente... guatemalteco, es la primera golpe de como Estado república. del Estado república. Como okay. república. Porque por ejemplo yo lo había escuchado, ¿cómo era? Ay, Dios mío, ahora se me fue la condenada palabra. Era la reforma liberal. O sea, yo no sé, Sí. así lo había escuchado yo. Carlos, De amigo, hecho, estás muteado. Le llaman la reforma de los liberales, sí. Ajá. Uh-huh. Ok. Pero sí, o sea, te digo, por ejemplo... Que por cierto, Gabriel García Granados se debe de estar retorciendo en su tumba viendo a sus... ¿Por qué? Porque resultaron ser conservadores. Pero es que en realidad, recuérdate que ellos eran liberales y las reformas se hicieron para beneficiarlos, no para ser diferentes. No, y los paradigmas cambian. Totalmente, dice Carlos. Y te digo, sí. y los paradigmas cambian. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, el Ku Klux Klan fue iniciado por demócratas. ¿A quiénes apoyó el Ku Klux Klan en las elecciones pasadas? Spoiler alert, no fue a los demócratas. Entonces también eso cambia. A mí me parece bien curioso porque, como te digo, yo en la escuela lo recibí, o el nombre que esto tiene es Reforma Liberal. Por ejemplo, el gran reformador, Justo Rufino Barrios. El asunto de que... De ese no sé, primer reformador podríamos decir que es pero Justo Rufino tuvo más publicidad. Sí, y lo que pasa es que con el reformador, valga la redundancia, sí, tuvo mejor aparato de marketing. Y encima que también lo ayudó a morirse en la batalla, ¿no? Que yo, no sé, yo ahí siento que no quiero decir aquello de fuego enemigo. Fuego amigo. Porque probablemente que fue fuego amigo pendejo. Ajá, dice aquí Oliver. Hola, Oliver. Nos comenta que también se le conoce como revolución liberal o industrial. Sí. Nos dice Cosme Fulanito que nada más asustaron a medio Twitter. No, hombre, ojalá a los que se asustaron, no, hombre, no se nos asusten. Ojalá tuviera impacto como para sí, o sea, rompamos el internet, así va, con eso hasta muestra una chichi en honor a Jesse. Yo sí muestro una chichi, no. Aquí le tocamos ¿cómo se llama? La chichi ayer. Ajá, nombre interesante y en nuestros países que han habido tantos. Veo que sí, no solo hablan de espantos y de ciencia. Me alegra haberme suscrito. Gracias, Marta. Gracias. Martita, lo interesante de esta reforma, de este golpe de Estado, es que a la larga sí ayuda a Guatemala.
dentro de mucho o poco, porque por lo menos abre mucho comercio con México y con Centroamérica. Bueno, sí. Porque después de eso viene el ferrocarril. ¿Quién hizo el ferrocarril? Ahí empieza. Ahí empieza, ¿verdad? Ahí empieza. Más bien empiezan las bases, porque siempre tiene que haber una base, empieza las bases con ellos. Con García Granados y después con... Pero... Dice Charlie que lo asustamos. Lo sentimos, Charlie. Hola, We love you. We love you very much. Te queremos, pero Charlie. Así como nosotros queremos en realidad sí, nosotros sí estamos hablando de golpe de Estado. O sea, el título estaba bien, ¿eh? Que coincidiera con muchas sí, o cosas. sea, que yo me lo tomara un poquito literal. O sea, como que... Ayer nos estalló, pero el WhatsApp de la banqueta. Ajá. Porque ¿Sí, coincidió con un terrible hecho. Pero bueno, vamos. ¿seguimos? Sí, paramos. Sí, cuéntanos, ¿qué pasó? Va? Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios. Pasó Justo Rufino Barrios. Pero para aquellos billete a 10 y a 5. ¿Cómo? No, que para hacerlo más fácil, los del billete a 10 y el billete a 5. Sí, Justo Rufino Barrios y ¿cómo se llama? Los billetes de a 5 son mis favoritos. Me parecen muy lindos. Yo tenía un catedrático que él decía que como los billetes los hacen en Asia, si no estoy mal, por favor corregirme si estoy equivocado, pero él decía, miren, desde que los empezaron a hacer en Asia, si se dan cuenta, la maestra y los niños que están en la parte de atrás del billete, cada vez tienen los ojitos más rasgados. Son más cantoneses. Ni chinos, se ven bien cantoneses, sí, totalmente. Yo he ido viendo esa evolución de... Tan rasgados tenemos los ojos, los chapines, digo, o sea, de ahí vienen los chinos de las tiendas, ¿no? Aunque yo detesto eso de chino en la tienda, pero sí, bien curioso, ¿no? Pero cuéntanos, Vane, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Porque, o sea, a Justo Rufino Barrios lo eliminaron de la vida, ¿y qué pasó después? Pero como él no dio golpe de Estado, él en realidad recibió... ¿El gobierno? La estafeta directamente de García Granados, pues poco después, en 1892, de 1871, poco después, 1892. Un par de años ahí. Soltaron el 20 años después, sí, ¿no? Pero poquito, casi que nada, días. A 1898 estuvo el sobrino de Justo Rufino Barrios, Reina Barrios. En la época las elecciones eran en parte popular, pero los que votaban eran los que eran instruidos, o sea, los liberales y los, ¿cómo se llama? Conservadores. Los conservadores. O sea, solo la élite política era la que podía votar. Y no eran muy democráticas que digamos, aunque parecía que sí. Entonces el Partido Liberal hace una gran influencia, aunque votaban los ciudadanos, finalmente quien legitimaba, o sea, tú ibas a votar, pero quien legitimaba, si tu voto valía, era el Congreso de la República. Y pues como la mayoría eran liberales, los diputados eran liberales, luego de transar las elecciones, llega a la presidencia de esta manera fraudulenta José María Reina Barrios, luego de ser asesinado, porque pues, Reina Barrios fue asesinado. Sí saben, ¿verdad? Sí, Solinger le voló los sesos por el asunto de la familia quetzalteca. Sí. Llega a la presidencia Manuel Estrada Cabrera, de forma provisional. Y luego fue ratificado como presidente de la República. Fue presidente por pinches 22 años. La que no se vieron venir, ¿va? Yo recuerdo cuando, es que esto es, perdonen por lo burdo de la comparación, pero es como el universo cinemático de Marvel, ¿no? Que es así como que te van presentando y de repente es como que Estrada Cabrera. Yo así como de mucha, imagínense que este cabrón era Thanos, ¿va?
O sea, no sabían lo que se venía, así como, el del bigotillo, pues, ¿cuánto tiempo puede durar? Y a quererle poder unos 2, 3 años, ¿no? Que era lo normal. No, el cuate se quedó 22 pinches años y aquí no se hacen elecciones porque yo soy el presidente. Hombre, ni carrera, perdón. Ni carrera. Entonces se queda ilegalmente sus 22 añitos, algo así como las cortes aquí en Guatemala. Ah, ya es tradición entonces eso. Cabal, las cortes no se elegían y seguían los mismos babos. Pero Fue un gobierno represor, autoritario, y en 1920 lo consideran mentalmente incompetente y luego encarcelado por corrupción. Espérame, Vane, ¿algo? ¿Qué pasó? ¿Ya me estás maltratando? No, sí. Pobrecito. No. No, pero, o sea, antes de continuar, quiero poner aquí unos... dice aquí Evelyn, yo no sé nada del drama de Twitter. Evelyn nos ve desde Facebook. Saluditos, Evelyn. No te enteraste. Davidcito dice... sí, Davidcito dice, yo no me asusté, ya sabía que iban a salir con una loquera. Mel dice, hola Mel. Y acá también algo que iba a mencionar, que lo dice Oliver. Manuel Estrada Cabrera fue el máximo concesionario de tierras a la United Fruit Company. También les dio el ferrocarril. Ese man yo creo que es un ejemplo del... otra cosa, también para hacer referencia a nuestra estimadísima Adelaida, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, es que por lo que voy a mencionar, es que por eso. No, pero saluditos a Adelaida. Es inspiración para el señor presidente. La novela favorita de Vanessa Herrera. La de Kevin, que anda ahí. Hasta lo mandaron a leerla y no quiso. Ajá, ¿sí, Carlos? Lo gracioso de todos estos cambios que se dan en Guatemala es que a la larga terminan construyendo una ciudad del pasado, porque ya en esa época se construían ciudades, Nueva York, por ejemplo, y no, o sea, que terminan construyendo esto que tenemos de ciudad capital y a la gran puchi. Porque en esa época es que crece la capital un poquito, ¿no? Y el ferrocarril ya era un ferrocarril viejo cuando se instala en Guatemala. Y siguen ahí los pinches ferrocarriles. Otra cosa también a agregar, que creo yo, o sea, yo sé que estamos hablando de golpes de Estado, pero ¿cada cuánto se puede tener una conversación sobre Manuel Estrada Cabrera? Uno, es la situación de su obsesión con las minervalias, que mandó a construir templos Minerva, creo que en varias partes de Guatemala. Si la memoria no me falla, creo que hoy se mantienen 3 memorias que yo recuerdo de 2, perdonen que no recuerdo el tercero dónde está, que es el que está aquí en Xela, y el que está en Huehuetenango, y creo que el otro es en Jalapa, pero ese tercero sí no estoy seguro porque no lo conozco. Y otra cosa es que hoy en día ustedes pueden venir aquí a Xela, pueden ir al Cementerio General de Quetzaltenango y ahí está la tumba de Manuel Estrada Cabrera, que efectivamente el mausoleo tiene la forma de un templo de Minerva, pero está totalmente abandonado. Creo yo que ahí ya son opiniones de un dictador merece que su tumba se cuide o no, pero aquí lo pueden venir a ver, no les van a cobrar entrada ni nada, entonces solo faltaba que después de muerto genere piso, mano. No, pero te digo eso. Pero no cuidamos ni la tumba de Arzú, ay, perdón, pero no, la historia a los guatemaltecos, la verdad, no la cuidamos. Pero, y si no, mira cómo está el cementerio general. El cementerio general tiene una historia preciosa que podría ser muy, muy contada y muy utilizada. Tiene unos mausoleos bellísimos. Hermosos, artísticos. Y además están enterradas personalidades muy importantes. Pero no les decimos que le vamos a dar un tour al ¿cómo se llama? Porque roban mucha y francamente mi pinche teléfono tampoco es caro.
Si ya roban aquí en el de Shela, que es pequeñito comparado con el de la capital, no va a ser allá. ¿Qué? No se mueren en Shela. Pero Vane, no creo que en la primera línea de mausoleos nos roben. Si planeamos hacer algo, por ejemplo, para un 31 de octubre. Quién sabe, porque hay mareos por todos lados, afuera, adentro, atrás, adelante, a un lado. Es que sí da miedo, la verdad, a mí sí me da miedo el cementerio. A mí también me da miedo entrar a esa madre. Y no es por los muertos, yo nunca he entrado al cementerio de la capital, y ahí está sepultada mi abuela, saber dónde. Pero bueno, algo que me parece curioso es que uno relaciona usualmente golpes de Estado con asesinato del presidente. Pero a Estrada Cabrera no lo mataron, sino que lo declararon así como que viejo, ya 20 años de estar en el poder. Ya está loco, quizá largo. Le dieron un golpe de Estado técnico. Eso es lo que podríamos llamar un golpe de Estado suave, ¿no? Sí, eso es lo que podríamos llamar un golpe de Estado blando. Sí, totalmente. Ok. Luego de esto, asume la presidencia. Fíjense, después del cuate de Reina Barrios, asume Carlos Herrera y Luna. Adivinen de quién es familiar. Este cuate es de los nuestros. Era el tataratío de Vanessa. ¿Lo sabía? No, hombre, Dios mío, no, de la otra Herrera. Pero es que han venido tantas Herreras a la banqueta que ya no sé de qué Herrera. Exacto, o sea, tú hasta me diste color. La vicepresidenta y yo. Ay, Kevin. Tú me diste color que la H es por Herrera. Puede ser, tal vez, no lo sabemos. Y que el segundo apellido de Carlos es Herrera. Exacto, González Herrera. Bueno, pero ¿qué pasó con este señor Carlos Herrera y Luna? Bueno, pues el azucarero y su esposa era Yeranti. ¿Ah? Herrera Yeranti. ¿Le suena de algo? Un poquito, sí. ¿Hospitales, tal vez? Sí, hubo hospital carísimo hasta la madre. A mí me llevaron ahí a hacerme un examen, sí. Azucareros. Y poco después, el 5 de diciembre de 1991, se escucha un cañonazo en la Guardia de Honor y José María Orellana, junto con los generales Miguel Larrabe y José María Lima, quienes no estaban de acuerdo con Herrera, primero por la crisis económica que ellos mismos estaban generando. O sea, no sé, me suena algo muy familiar el así tomate español. La segunda parte, 103 años después. Cabal. Entonces, ellos no estaban de acuerdo con las cosas económicas que estaban ocurriendo. Ellos mismos estaban provocando esto y luego por hacer contratos con extranjeros. O sea, el cuate estaba diciendo, bueno, aquí hay este monopolio, voy a traer a esta empresa. Uh-huh. Aquí venden pollo, pues aquí también. Este cuate de los billetes de Aquetzal. Exacto. Que no debería estar ahí el hijo de chingada. Pienso lo mismo, eso te iba a decir yo así como que, puchica, si tenemos un vendepatrias en un billete es ese. Ese se bajó las nalgas con la United Fruit Company. Sí, el golpe de Estado fue patrocinado, ese golpe de Estado fue patrocinado por la United Fruit Company. Y fue porque amenazaba sus intereses económicos, su monopolio, exoneración de impuestos. ¿Cuánto fue que nos acabamos de robar? Dijo la Zapa ayer. Bueno, entonces, los abusos que tenía la United Fruit y que han tenido siempre y siguen teniendo tras bambalinas, solo que ahora con otro nombre, ya no se llama UFCO, ¿verdad? La Chiquita Banana Company. Cabal. Pues hubo una crisis económica que le echaban la culpa a este cuate. Estaban con terratenientes, la United, y los terratenientes estaban unidos porque no hay cosa más chafa que los chafas. No hay cosa más fea que un militar.
Te iba a decir, ¿ya viste lo que dice mi camisa? Yo solo voy a hacer esto. USA. Pregunta seria, y es de aquí en adelante y desde un poquito arriba de Guatemala, un país arriba de Guatemala hasta Argentina. ¿En qué golpe de Estado no participó Estados Unidos? El Plan Cóndor, solo mira, lee el Plan Cóndor. Dice aquí Mel, ahora es Chiquita no sé qué, ahora es Chiquita Banana Company. Sí, Chiquita Banana Company. Pero no dejan de ser la misma mierda, por eso eso de que les confío a los gringos, yo no les confío ni madres, están metidos en muchas cosas, son dueños de media Guatemala. Otra cosa que agregar es que algo que sí pone bien en contexto en cuanto a los abusos que tú mencionas, Vane, son los abusos, porque, o sea, es que yo creo que abuso es un eufemismo, era literalmente esclavitud. O sea, esa gente esclavizaba a guatemaltecos, en su mayoría indígenas, porque hay que decir las cosas como son, y era, o sea, leer las reglas de trabajo, porque no era ni un código de trabajo, wow, o sea, y pensar que no fue, porque uno piensa en esclavitud, uno piensa en el Estados Unidos del Sur de hace 200 años, no, esto fue hace 100, o sea, lean las reglas que tenían, y era... Pero todavía, ¿no te acordás del bipolar chingada que estuvo después del PP? Alejandro Aguirre Maldonado. Aguirre. Se va al Progreso y dice, porque aquí les vamos a bajar el salario a todos los indígenas porque a mí me da la puta gana y si no quieren renuncie, porque siempre va a haber alguien que necesite pagar los gastos y lo acepte. ¿Cuánto? Exacto, 2 periodos de gobierno. Seguimos siendo mano de obra barata. Seguimos siendo la República Bananera y no se nos va a quitar. Bueno. Ahora somos más palmarianos. Cabal. Orellana asume el poder y le da una serie de concesiones a la United Fruit. Ahí es donde te digo, se bajó los pantalones. Las cuales Herrera y Luna se habían negado. Herrera y Luna les dijo, no, ni madre, no, hago negocios con otros y hacemos lo mismo, algo así como China-Taiwán, algo así. Y de verdad lo estaba haciendo muy bien el antepasado de la otra Herrera. Y en 1954 decían, ¿cuál, estúpidos? O sea, salía, ¿no? Salía la gente diciendo, ¿cuál? ¡Estúpidos! La historia no se repite. ¿O sea? Y ahorita se está repitiendo de nuevo y siguen diciendo, ¡estúpidos! La historia no se repite. Y se repitió. Por eso es más importante saber historia. Por eso hay que saber los golpes de Estado, sobre todo cuando estamos en peligro. Es que todos los días pensamos que este día sí va a ser. Se repitió la historia. Y para subirnos al carro de la desinformación, los guatemaltecos somos buenísimos, hacemos un montón de conjeturas que terminan dañándonos a nosotros mismos. Mal de pobres muchachos, mal de República Bananera, República Palmera. Finalmente Orellana muere y asume la presidencia primero interino Lázaro Chacón, a quien en 1930 le da un derrame cerebral. Y también muere, ¿no? Porque no iba a vivir 100 años. El próximo, ¿qué dice Mel? Mel dice que los gringos son dueños de medio mundo, son súper depredadores. Y me imagino que eso fue cuando yo mencioné lo de la mano de obra barata, ella escribe, pasa, ejemplo, el montón de calcenteros que habemos. Total, Mel. Sí. Ahora yo regué las nalgas a otro país, pero bueno. No a los gringos, pero casi igual. Eso te pasa por tener tu palma de banana allá afuera de tu casa. No, mentira. Hombre, Vanessa no llego a eso. Vanessa dice, yo mis caballerizas con palma, por favor, no con banano. Mis caballerizas de este tamaño, ¿no? Las macetías. ¿Cuál maceta? Solo tengo una más.
Solo cabía una. Y se me muere cada rato. No, eso sí no. Yo la cuido. El próximo electo a la República de Guatemala fue Baudilio Palma. Asume como interino porque estaba palmeando el cuate con el Lázaro Chacón. Y el 12 de diciembre de 1930 termina su... 5 días después, termina su legado para Guatemala. Fue depuesto por Manuel María Orellana Contreras, del Partido Progresista. Lo acorrala y lo obliga a firmar su renuncia y lo llevan a la cárcel todavía. Orellana asume la presidencia el 17 de diciembre de 1930. Ah, sí, todos eran desde Justo Rufino Barrios hasta Orellana, eran familia. María Orellana Contreras. Entonces, el 31 de diciembre de ese mismo año, queda en el poder José María Reina Andrade. Pues sale el 14 de febrero de 1931, se hicieron elecciones, o sea, fue interino, se hacen elecciones, Y donde se sale aparece ganador. otro. Espera. Jorge Adivinen Vico. quién ganó ahí. Jorge Vico Castañeda, aunque la verdad debemos decir que fue electo democráticamente. Ahí no hubo tanta babosada y tanta fraude. O sea que esa metida de huevo fue voluntaria. Fue voluntario, así como la metida de huevos con Yamatei. O con Jimmy, ¿no? Peor, con Jimmy. O sea, veníamos de sacar un presidente, de haber hecho todo el relajito que hicimos y caímos de nalgas con el Jimmy. Eso sí fue peor que con Ubico, mano. ¿Saben qué es lo gracioso de por lo menos de todos los presidentes de la era ya de la República? No hay un buen presidente, ustedes. ¿No hay ningún qué? Un buen presidente. No. O sea, el reformador, lo que ustedes quieran, pero buen presidente no fue. No, el reformador fue el que puso sus pinches reformas donde trataba a la gente como esclava, pues. Y vendió medio Guatemala a México. Sí, firmó de que Guatemala no podía, no a perpetuidad. Lo bueno es que podemos decir que le dimos la parte más bonita que tiene México, ¿eh? México es hermoso, pero le dimos la parte más bonita que tiene. La Riviera Maya. Maya. Aquí fue el rollo del Soconusco, no fue la Riviera Maya. Bien, pero sí llega a la Riviera Maya, Cancún fuera de Guatemala. No, pero eso fue hace mucho antes. Lo que Justo Rufino Barrios renunció fue el Soconusco. Chiapas. Un pedacito de Oaxaca, creo yo, la memoria, pero solo que la parte alta de Guatemala. Ajá, eso fue, creo que todavía éramos colonia española. Una pelea de tierras y de divisiones. Pero digamos. Pero también fue parte de Guatemala y también fue muy bonito. Pero el área verde de alimentación, etcétera, es Chiapas y todo esto. Sí, que por cierto. Fuera que la Riviera Maya estuviera unificada y fuera un solo. De hecho, lo quieren hacer con el presidente mexicano. Que para que ustedes tomen un poco de perspectiva del tamaño de Chiapas, la ciudad más cercana a Guatemala en Chiapas es Tapachula, está del otro lado de la frontera del Carmen en San Marcos. La capital de Chiapas es Tuxtla Gutiérrez. Sí. Si tú te vas en carro desde Tapachula hasta Tuxtla, te tardas 9 horas en llegar, de 7 a 9 horas. Exacto. Chiapas es un estado bastante grande. Para recorrerlo, porque esto así, ahí sí que yo puedo decir, nadie me lo contó, o porque yo lo vi, ya pasé Chiapas varias veces. Para atravesar Chiapas, desde Chiapas para entrar a Oaxaca, es un aproximado de 10 horas. Un poco más, tal vez un poco más, unas 12. Medio país de Guatemala. No, en 12 horas sin tráfico pasas Guate.
desde la frontera con México, llegas a Salvador en 12 horas, sin tráfico, sin pasar en la capital y después el tráfico feo que hay después de Mazate. Pero para que hagan una cuenta, en esa hora que atravesas el país... Yo quiero poner una denuncia. ¿Por qué siempre tiene que maltratar a los pobres mazatecos? No, yo no estoy hablando de Mazate. Después de Mazate es que se me olvida el nombre del lugar. Es que no sé si es Cuyotenango, no sé. Pero después se hace un tráfico horrible. Pero solo para Sí, lo que quiero que pongan, lo que quiero que pongan en perspectiva es que para atravesar el Soconusco, la tierra que Guatemala perdió en vehículo, en carro, es el mismo tiempo que van a utilizar de llegar de San Marcos a Jutiapa. Para que lo pongan en perspectiva. El tamaño. Casi que el país entero, mano. De veras, es que creo yo que es del ancho de lo que hoy es Guatemala. O sea, es así como, por ejemplo, o sea, es cierto, justo Rufino Barrios renunció a pedir la tierra, pero Chiapas se perdió desde la anexión a México, ¿eh? Entonces, yo siempre uso el meme ese de donde está el chavo acostadito y pensando, no debía hacer eso. Eso fue Guatemala después de que se acabó el Imperio Mexicano, cuando vieron que Chiapas ya no iba a regresar. Así que, ay, híjole, no debía hacer eso. Pues es que a quién se le ocurre anexarse con otros países, man. Y otros Adivina países. quiénes, a los antepasados de los que hoy siguen en el mismo... Siguen el mismo poder, la puta, y les enseñaron los mismos valores cristianos. Bueno, pues sale ganador Jorge Ubico Castañeda. Y duró en el poder desde el 14 de febrero de 1931 hasta el 1 de julio de 1944. Él es el creador del Palacio Nacional. ¿Te acuerdas, Vane, cuando estábamos frente al Palacio Nacional? Que yo le digo a Vanessa... Después de que le tomó unas fotos a unos chavitos que estaban ahí, toma una foto, pero unite y la tomo yo para que también salgas. Y dicen, pónganse todos. Y les dice, se ven hermosos niños. Felicidades. Sí, porque se estaban graduando los patojos, es cierto. Pero sí, tan chulo Kevin, me parece. Te amo, sí, Kevin. Sí, yo le decía a Vanessa, porque hay que ser honestos, y yo sé que es algo complicado de separar las cosas, pero yo le decía a Vanessa, mira, le digo yo, si quitamos el hecho de que lo mandó a hacer un dictador filonazi y asesino, pues es un edificio bastante bonito. Pero es la verdad. Yo creo que no tenemos muchos edificios modernos que sean icónicos en Guatemala. Por ejemplo, cuando pensamos en un edificio en Guatemala, luego pensamos en el Gran Jaguar. Pero yo creo que el edificio más icónico del país es el Palacio Nacional. Entonces, y adicional a eso de que pues, con la remodelación o la restauración que le hicieron es muy hermoso. Yo le mandé fotos el día que conocí a los banqueteros y que estuvimos por ahí. Yo le mandé fotos a mi amiga colombiana y ella me decía qué bonito lugar. Y le digo, sí, ¿sabes qué fue lo peor? Que no me dejaron entrar. Hijos de puta, no lo dejaron entrar, no solo no viene. Me vieron cara ahí de... Pongámosle un tache a la ministra Liwi gracioso. O sea, ya tiene dos, ministra, ya tiene dos con nosotros y vamos a hablar de usted. Por el que no nos dejaron entrar. No, para ser honestos, nos dijo el chico que estaba en la entrada que había entrado un grupo grande de un colegio, entonces que por eso no estaban dejando entrar a individuales. Y de ahí el siguiente tour era como hasta las 4 de la tarde. Regresar cuando saliera el grupo, pero nos fuimos a chupar ahí a un restaurante, ¿no? Pero sí, también hizo, si la memoria no me falla, por favor corregirme si estoy mal, el arco de Correos. También fue en el gobierno de Ubico. Creo que sí, que es muy bonito. También a mí me bonito, o sea, un hijo de puta, pero tenía buen gusto el maldito. Por lo menos buen gusto. Exacto, porque, por ejemplo, con Reina Barrios... De hecho, ¿quiénes eran los ídolos de Ubico? Por Hitler, filonazi. Y Mussolini. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno,
Entonces entra Jorge Ubico Castañeda. Ese, o sea, creo yo, y puede ser que esta sea una opinión un poco controversial, pero creo yo que qué bueno que no está en ningún billete ese pisado. Qué bueno, porque si no, otro hijo de puta más en los billetes, mano. Bueno. Obviamente, ¿verdad? Ubico fue totalmente autoritario, aunque tuvo algunos logros, como lo estábamos viendo ahorita en edificios, y además estabilizó la moneda. En ese entonces había muchos conflictos porque los golpes de Estado dejan problemas económicos muy severos. Entonces andábamos de cagada en cagada. También agregar que si fue en 1931 fue posterior a la crisis de Wall Street de 1929. Entonces, ahí sí que digamos hasta económicamente el mundo estaba jodido, pues. Sí, y él, bueno, finalmente logra estabilizar la economía en Guatemala, que es un logro, ¿no? Sí, aclaración, esto no significa que nos guste Ubico. Espérate, por favor, presidente, no jodas con algo, así tenemos un nuevo líder, ¿no? ¿Sí, Vane? ¿Sí, Carlos? Pero Marta Yolanda Díaz Durán y todos los de Libertópolis se mueren por Ubico. Pero claro. Por Ubico. Ay, ¿por qué será? Digo yo. Literalmente. Pero se mueren por Donald Trump, mano, que está en la chingada. Pero así, estoy seguro, que mejor no digo nada, pero si se mueren por Ubico, así de, ay, sí. No, con Ubico no se masturban con Ubico, pendejos, sí, literal. Pero de eso hay en todos lados, ¿va? Gente que se masturba. En todos lados, obvio. Me da risa porque obviamente es Díaz Durán, o sea, Díaz Durán, pero yo recuerdo que yo cuando miraba cuando veía Libertópolis, yo miraba cómo babeaban por Ubico, pero es que literalmente babeaban por Ubico, así, de una manera bastante insana. Pero ahora, ya escucharon aquí nuestra opinión de Ubico, ¿verdad? Pero, por si no saben, Vane, ¿podrías comentarnos cómo fue el gobierno de Jorge Ubico Castañeda? La hizo, ya vimos que sus logros fueron la economía, las finanzas, reducir el gasto público porque mandó a todo el mundo a la mierda y los dejó sin trabajo, pero hizo la ley de Baganza. Hijo de la chingada. Pues básicamente vendía a la gente indígena, a empresarios, que tenía a su cargo a los empleados, hacerlos trabajar forzosamente de 5 a 7, 8 de la noche, no les daban salarios, les vendían todo, por eso nunca tenían salarios, tenían que comprar su comida y les pagaban una mierda. Bueno, pero eso fue siempre. Pero los hacían trabajar forzosamente, o sea, no trabajar, los hacían trabajar sin que tuvieran plata de por medio. Y esto favorecía a la United Fruit Company. Básicamente eran esclavos sin salarios y sin derechos, que mejoraban las entradas económicas de la EUFCO. Además, eran los que en realidad manejaban la economía en Guatemala. Fue súper represivo este cuate, o sea, todo te ibas al bote. Que por cierto, el bote estaba donde está hoy Palacio Nacional. Y por eso se pudo controlar el crimen común, más no otros, ¿verdad? ¿Qué dice mi Cosme? Cosme dice, Ubico, el mayor hijo de puta de la historia, y en la nuestra han habido demasiados. Eso ya es decir mucho, ¿eh? Entonces, controló la criminalidad supuestamente, pero no, en realidad no era la criminalidad, estaban mal pagados y te llevaban, o sea, te le valía más de 3 quintales que fueras inocente, le valía madre, te volaban ahí. Era gente que la apresaban y la desvivían por cosas simples como atravesarse mal una calle.
así, por cosas tan simples como no hacer lo que él quería, que era que te atravesaras la calle en X lugar. Entonces empezó una serie de protestas del ciudadano común y los estudiantes universitarios, sobre todo porque esclavizaban a la gente, los golpeaban, los hacían vivir todos juntos en un rancho de paja, o sea, y hablamos de hace 90 años. O sea, para ellos eran gente de segunda, los malditos. Y entonces empezaron una serie de protestas del ciudadano común, de los estudiantes universitarios cuando sí tenían huevos, y ahora ya no, ahora venden jamón, quienes redactaron una carta firmada por 311 ciudadanos, y estos pinches babosos no quieren firmar una cartita. Ahí van 12 y uno pone su nombre, incluyendo a su amigo cercano que se llamaba Mario Wunderlich, que era un médico importante de esa época, que exigía su renuncia. Después se dio la muerte de la profesora María Chinchilla. Allá en mi pueblo hay una escuela con su nombre. Durante una manifestación, el 25 de junio de 1944, se tornaron a una de las maestras más importantes de la época, y en su honor se celebra el Día del Maestro. Lo que hizo que no pudiera controlar las manifestaciones, o sea, se le vino encima todo, algo así como ay, voy a renunciar en el 2015, porque ya no puedo, es que presiona mucho, pero voy a esperar a fin de mes para que me paguen mi salario. Saludos, Soto Pérez Molina. Por cierto, ya andaba por ahí libre. No, y además criticando, mano, al gobierno actual, hijo de la chingada, en serio. Entonces, pues las manifestaciones se volvieron un problema en Guatemala. Además, se dio un discurso en Estados Unidos por Franklin Roosevelt a favor de la libertad y de la democracia. Y como era fanático de Hitler, pues se asustó, no estaba bien visto, ajá. Que la población estaba enardecida, más Estados Unidos, que estaba tirándole a todo cualquiera que estuviera a favor de Hitler. Pues dijo, me voy con todo lo que me rodea a Estados Unidos, a Nueva Orleans, y se fue, se la peló. Y entrega el poder a una junta militar encabezada por Federico Ponce Baides, que era medio mudo, o sea, le besaban las patas al Juan. Uh-huh. O sea, era como todo el montón que le besa al pito a ¿cómo se llama? A Miguel Martínez, igualito. Así como que, en serio, así como que, mira que a mí se me viene a la mente un segundón que le besaba las patas a un dictador, no de Guatemala, un poquitito más al sur, por allá despuesito de la Grieta del Darién. Se me viene a la mente, ¿va? No quiero decir el nombre porque no quiero meterme en un conflicto internacional, pero por ahí va la cosa, ¿va? Qué raro. Yo hasta pensé que ibas a mencionar la FCT de Guatemala. ¿También? Esos también son otros. Que le andan besando el pito porque a saber cuánta plata les dio. Y quieren que todos los demás les creamos porque ellos recibieron dinero, no jodan. A mí primero denme el dinero y después les digo que sí. Pues era como pasar, o sea, le da el poder a Federico Ponce Baides, era como pasar de Jimmy a Yamatei. Uy, la gran diferencia. Nada más que uno está chenco y el otro bruto, ¿no? O sea. Pues se llaman igual, pero de diferente modo. Cabal. Entonces, el 20 de octubre de 1944, un grupo de jóvenes oficiales, militares y civiles, liderados por Jacobo Arbenz Guzmán, Francisco Javier Arana, que muriese en el próximo gobierno, y Jorge Toriello, se unen y dan como resultado un golpe de Estado conocido como la Revolución de Octubre del 44.
que llevó a la elección de Juan José Arévalo Bermejo, o sea, el cambio de constitución primero y una estabilización para luego llamar a elecciones. A elecciones donde por primera vez va a votar la gente normal, común y corriente y las mujeres instruidas. Hijo de puta. Bueno. Eso sí te salió del alma, Vanessa. Que por cierto, tengo aquí un mensaje de Bella Justa. Hola, saluditos. Me encanta la sinceridad de su lenguaje expresivo tan chapín. Gracias. Ay, se me sale, perdón. Pero es que con tanto hijo de la chingada uno no puede expresarse de otra manera. Es que sí es una lista de hijos de la fregada. Y pues ya con la revolución del octubre del 44 y la posterior elección de Juan José Arévalo Bermejo, cuyo hijo, Bernardo Arévalo, hoy es el presidente de Guatemala, democráticamente electo, que por favor eso quede absoluta y completamente claro. Y empieza lo que es conocido como la primavera democrática en Guatemala, que la vamos a ver y la vamos a analizar en un próximo episodio. Así que no se preocupen, hoy tal vez no vamos a tocar la primavera a fondo, pero nos vamos a retorcer entre el local así del gobierno de Arbenz y el gobierno de Arévalo de Arévalo y de Arbenz. Usan pues, la misma referencia, ¿no? Ajá, y de ese bonito momento histórico en Guatemala, creo que bonito me van a acusar de eufemismo también, pues volvemos, ¿va? Vuelve la burra al trigo. No, porque Arévalo sale con mucha popularidad. Yo te digo después, lo que le pasó a Arbenz, o sea, ahí vuelve, así como que fíjense que solo fueron un par de temporadas buenas, pero regresó. Solo fueron los 2 años del triunvirato y los 4 eran 4 o 5, no me acuerdo, de Arévalo. Y de ahí sale Arévalo y entra electo también, ahí sí ya pueden votar las mujeres. Sale electo del periodo Jacobo Arbenz Guzmán, quien asume la presidencia el 15 de marzo de 1951, quien traía pues bajo la manga las reformas agrarias, porque Arévalo no tuvo los huevos de hacerlo, ni los huevos, ni los frijoles, ni el chimol. O sea, como la verdad es que Arévalo fue un gobierno de transición, tal como lo está haciendo su hijo, como para estabilizar, como para ir poniendo las cosas en orden y otro haga las reformas realmente, ¿verdad? Así que es nuestra responsabilidad elegir a nuestro Arbenz y no dejar que esta vez le den golpe de estado. Exactamente. Y también ahorita va a defender la democracia, que se hizo defensa por muchos buenos guatemaltecos. Y 3 meses de no tragar decentemente porque no había comida. Que defendieron la democracia en octubre. Entonces... yo pensé que los de ahora. No, o sea, también cuando fue en octubre, la situación de lo de las amenazas, o sea, cuando el desvivir que vamos a hacer, que no asumía Arévalo. Ajá, dice aquí Bella Justa, hay historias de mujeres que han salido a la luz sobre que forzosamente no le podían decir que no, allá saben qué, y al revés. A ver si nos puede aclarar un poquito más eso, porque no ¿Cuál? me ha quedado. ¿Dónde? ¿Historias de dónde? Ajá, sí, porfa, ya ahí, porque nosotros hacemos episodio, así ya saben, colóquenos un tema interesante de historia, ¿sí? Y le hacemos episodio. Así que esto, o sea, los golpes de estado, como dijo Carlos, del estado guatemalteco, ¿verdad? Sí. Bueno, por cierto, para esa época el 10% de las tierras abandonadas las pide este cuate. Y ya voy a cerrar, sí, porque ya vamos sobre el tiempo, entonces si le damos un chancecito y los minutos que nos quedan
discutimos. Pero la United Fruit Company tenía el 70% de las tierras y les pide, o sea, no les dijo les voy a quitar, les pide el 10% de las tierras que eran las que no estaba usando para darle a la gente que legítimamente eran los dueños de las tierras, pues la gente indígena. Y eran tierras abandonadas por la United. Y pues iban a ser redistribuidas por los campesinos y poder reducir, el poder de la United y cuyo poder económico y político estaban dañando mucho al país y siguen dañando mucho al país. Quienes prepararon la operación, ¿cómo se llama? No, la operación que derrocó a Arbenz. Perdón. Ahorita les digo, chicos. Se llama Era la operación PB Fortune. La operación PB Fortune. La CIA, bajo la administración de Dwight Eisenhower, cuyo hermano era el de la United Fruit Company, organizó una operación encubierta, pagó entrenamiento de un pequeño ejército rebelde que lideraba Carlos Castillo Armas, otro hijo de la chingada. Carlos Castillo Armas había quedado escondido después de que muere el general Arana en manos de Jacobo Arbenz, y la verdad es que vamos a hablar de eso, pero en otro momento, porque no todo es primavera en este mundo, también tiene que llover o no se dan las florecitas y no pueden los conejitos. Pero los grupos de derecha empezaron a tirar información a todo el que podían para desinformar. Los reunían en las fincas a sus empleados para decirle, se les van a quitar el trabajo, les van a quitar su champa. Como dijo la Esme la Chapina, me van a quitar la casa. No, porque no quitan champa. Pero sí vamos a hablar bien de lo de el gobierno de Arévalo, Bermejo, y de Arbenz, la reforma agraria y la reacción de la CIA, porque recordemos también, así para dar un poquito de contexto, que estaban precisamente mitad de los años 50, el macartismo en Estados Unidos, el anticomunismo, entonces es un episodio completo. Le gritaron a Jacobo Arbenz Guzmán, que él era de izquierda, que lo estaba financiando la izquierda, que iban a matar a todos y todos bien mensos se lo creyeron, algo así como este gobierno no hace nada, es una porquería, no puede controlar la economía. Claro que no, señores, si no depende del gobierno, depende de la United Fruit Company todavía, y depende de un montón de buenos para nada que se hacen ricos viendo uno la cara de pendejo. Totalmente. Pero todavía falta Castilla. Es que dejamos una segunda parte porque es que falta un montón. Es que la primavera democrática es un episodio por sí mismo, Vane. Sí, pero imagínate, para terminar solo la historia de esto, necesitaríamos hablar de otro presidente y después vienen un montón de golpes de Estado. Una retaíla de hijos de su pinche madre. Sí. Pero lo dejamos para la próxima. Totalmente. Definitivamente yo creo de la otra semana, porque tenemos a las brujas. Cierto. Tenemos el lunes a Palala. Ay, se me salió. A la diputada Palala. El martes. Sí, el martes me parece muy bien. Perfecto. A mí lo que me parece interesante y creo yo necesario de estudiar los golpes de Estado, y no solamente la historia, sino que estos golpes de Estado, estas revoluciones, estas rebeliones, es el asunto de poner en contexto muchas cosas, porque 3 de las personas de las que hablamos hoy están en los billetes de nuestra nación, de nuestra moneda, y la información que están en los billetes es bastante pobre, o sea, son 2-3 líneas de información biográfica. Donde pero además los hacen ver como... Exacto, como algo bueno, o sea, para mí Orellana era como que, el que digamos, ordenó que la moneda se llamara ¿qué tal?
pero cuando uno lo investiga, se bajó los pantalones de una forma terrible con la United Fruit Company, que a largo plazo causó todo el cochambre de mitad de los 50 y obviamente posterior la guerra civil, ¿no? El conflicto armado interno. Entonces yo creo que es bastante importante que sepamos de estos golpes de Estado. Nuevamente el título asusta, ¿no? Golpe de Estado. Y encima con este último año, diría yo, porque es un año ya, que hemos vivido como guatemaltecos en la zozobra de a ver si hay gobierno mañana. Entonces yo creo que en lo personal, el estar informados de nuestra historia, porque es una historia convulsa, es una historia, estudiar historia de Guatemala, en mi opinión, es un poco frustrante, porque son abusos tras abusos, pero es muy importante, a riesgo de sonar cliché, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que el ejemplo está, abra la prensa libre o cualquier otro medio que usted guste, y ahí lo ve. Entonces, estoy en historia, es muy interesante. Como les digo, puede hacer que sea un poco frustrante, pero amplía y no se quedan con el simple hecho de, es que mi abuelito decía que ojalá gobernara Ubico. Ok, pero vean cómo era ese. Entonces, ese sería mi consejo. Y como les digo, el título asusta, pero es lo que han habido y no son los últimos golpes de Estado en la historia de nuestra nación. Tenemos muchísimos más todavía que tocar y tenemos que tocar todos los que han habido en menos de un año. Los que han intentado dar en este año. Y el de ayer, que es coincidió con nosotros, pero qué terrible lo que le ha pasado a Ligia Hernández. Sí, qué terrible tener a esa señora hitleriana dentro del Ministerio Público y que tenga poder, la muy maldita. Sí, nuestro apoyo a Ligia, o sea, así que desde nuestra esquina, desde este pequeño espacio, el apoyo, y esperamos, ¿verdad? Que ella pronto esté de vuelta con su ¿de qué la acusan? Disculpen mi ignorancia, porque no tengo idea de qué la acusan. No sé, no te puedo decir porque el caso está bajo reserva. Está en reserva, qué raro en esta o sea, imagínense eso, el caso está bajo reserva, por eso no le podemos decir al acusado de qué se le acusa y no se puede defender porque no sabe de qué se le acusa. Porque no saben de qué se le acusa, no hay un porque si nos solidarizamos con Ligia, y de estos y estamos hablando desde el punto de vista personal. Sí, como ciudadanos. Te queremos, Ligia, y te mandamos un abrazo. Pronto te veremos por acá. Sí. Vane, querida Vanessa, anuncios parroquiales. Mañana tenemos, vamos a hablar de Copérnicus, la academia. La academia, pero también qué es lo que está fomentando la vicepresidenta aquí, que nos vino a contar. Estaba muy emocionada ella contándonos, pues nos emocionamos también y queremos saber qué es el plan Copérnicus para Guatemala. Y por supuesto vamos a dar un contexto de qué es en Estados Unidos. Totalmente. Y el viernes tenemos aquí a Philly, a la famosísima. Vamos a tener a Philly. La Philly está ahorita está abriendo un canal en YouTube en vivo, o sea, da historias en vivo y vamos a hablar de brujas, de brujas escaltufas. Cabal, yo te diría algunas de las mías, pero yo les llamo víboras y no brujas. No, mis tías son un amor. No, yo también tengo varias tías a las que quiero mucho, así como que un saludo. Pero sí vamos a hablar del... Un saludo, yo también quiero mis brujas, digo mis tías. Pero que sean un amor no significa que no sepan jugar con fuego. Perdón. Pero sí vamos a hablar de las brujas, la historia, vamos a tocar los juicios de Salem. Por ejemplo, hace un par de días ellas estaban hablando de las brujas en el arte. Muy interesante el tema. Y yo me quedé con varias dudas ahí. Entonces no se pierdan. Mañana tenemos Jueves de Ciencia. Tendremos aquí a Henry.
Y a Jairo también, ya queda invitado, porque él nos mandó ahí el mensaje por Twitter, entonces ya queda invitado. Prometo, Jairo, que soy buena onda, de veras, no tengas miedo. Promete que esta vez no te va a matar porque lo tiene prohibido. Vos, Kevin, me acabas de recordar al Cuajinaisis. No sé quién me es, asustaste. no sé quién es, lo siento. Pero bueno, así que gracias también a todos los que se subieron hoy a comentar, a Mel, a Cosme, a Bella, a Evelyn, a Marta, a Charlie, a Oliver. Gracias A ahí David, siempre por sus a comentarios. Bucodio Fulanito. Al Cosme, sí, perdón, a David, a Cosme. Puchica, son los nuestros público más viejo y se me estaban olvidando. Gracias, de veras. A Charlie ahí, no, hombre, Charlie, no era nuestra intención asustar, pero era nuestra intención llamar la atención, definitivamente. Entonces, pues, muchísimas gracias. Seguimos el tema en marzo. Sí, no olviden vernos por YouTube, darle like, suscribirse y nos vemos mañana. Sorpresas el que se suscriba a YouTube. Sí, ahí van a ver, tenemos buenas ideas para el canal. Así que, como dice la cosita de aquí arriba, suscríbete a la banqueta virtual. Aquí arriba, aquí arriba, aquí. Pilgrim, acompañado de Vanessa Herrera y de Carlos González, y nos vemos Mi familia. mañana. Chao. Hasta mañana.